Pues ya pasamos con otra psicóloga, Guadalupe, que está aquí también en la Asociación Española contra el Cáncer, en la Plaza Portugal, y con la doctora, que también es uróloga, doña Raquel González Resino, que por desgracia no puede estar con nosotros por un compromiso laboral, y lo que sí que nos ha dejado es todo muy preparado con vídeos, y que Guadalupe es un falso directo. Esto lo hace la televisión, pues nosotros imitamos a la televisión y tenemos un falso directo. Así que, Guadalupe, que estarás por ahí, te dejo en tus manos manejando el vídeo de Raquel, y darle las gracias a la doctora González Resino por estar con nosotros, aunque sea en más distancia que nunca. Muchas gracias, sí, yo se lo doy, además la doctora ha estado implicada todo el rato, así que se agradece un montón. Y nada, bueno, en este último módulo voy a ir compartiendo varios vídeos que ha grabado la doctora Raquel González Resino, que es uróloga especialista en el Hospital Quirón Clideva. Y bueno, sobre todo en el módulo se va a abordar básicamente también qué es el PSA y cuándo debemos preocuparnos por él. Y os dejo que os lo explique ella. Buenas tardes, mi nombre es Raquel González Resina, soy uróloga, trabajo en Quirón Salud Clideva. Les quiero agradecer a la asociación, a todos, el haberme invitado. Estoy encantada de estar de nuevo en las jornadas de cáncer de próstata y estoy a vuestra disposición para lo que queráis y espero resolver vuestras dudas. Nos responde la primera pregunta de qué es el PSA y cuándo hay que empezar a preocuparse. ¿Qué es el PSA y para qué sirve? El PSA, o antígeno prostático específico, es una proteína que se expresa en sangre, por tanto, en un análisis sanguíneo normal pues aparece, es un valor numérico que nos va a dar mucha información. Este marcador tumoral, este PSA, esta proteína, lo secreta una glándula que se llama próstata. La glándula prostática es una glándula exclusiva del varón que se encuentra anatómicamente localizada debajo de la vejiga y rodeando la uretra, que crece a lo largo de la vida. A partir de los 45 o 50 años empieza a aumentar de tamaño y puede aumentar el valor numérico en pacientes añosos. Entonces hay que valorar la edad del paciente junto con el rango numérico y la clínica. Entonces, este marcador, por tanto, no es exclusivo. Hay que asociarlo a otra serie a la historia clínica, a la exploración física, para darle el valor que realmente tiene. El número, para que se hagan una idea, que me lo preguntan muchos pacientes y les agobia mucho, pues puede estar elevado no solo por un tumor en la próstata, puede estar elevado por una infección de orina que haya tenido, porque haya tenido un proceso inflamatorio, porque haya tenido relaciones sexuales previas. Todo eso puede elevar de alguna manera el marcador. Pero a grandes rasgos, para que tengáis una idea, un PSA menor de 3 nanogramos mililitros, que es como se expresa en los parámetros analíticos habituales, entra dentro de un rango normal. Habrá que ver también la edad del paciente y el volumen de la próstata. Si el PSA es un poquito más elevado, es decir, entre 3, 4 y 10 nanogramos mililitros, generalmente se suele hacer otra determinación matemática, un porcentaje que se llama ratio, para ver si ese porcentaje es menor o mayor de 20%. Si es menor de 20% y estamos en ese rango, pues se suele repetir, yo repito el PSA de nuevo, y si se mantiene, se indica una biopsia de próstata porque puede haber ahí una sospecha de un tumor. Si el PSA es mayor de 10, a veces de entrada ya se propone hacer un estudio más exhaustivo, una exploración física para ver si el tacto rectal nos indica algo más, alguna otra prueba complementaria, ecografía, y se dirige un poquito más a la sospecha de que pueda haber un tumor. Básicamente eso es el marcador. Ya digo que hay otras patologías que lo pueden elevar, pero que nos va a dar mucha información en el seguimiento. El médico de atención primaria suele pedirlo, los pacientes solo suelen venir a la consulta cuando está elevado y se asustan, pero hay que recordar que este marcador, como screening en toda la población y para prevenir, hacer un diagnóstico precoz y llegar a un tratamiento adecuado, que siempre es el objetivo, pues yo aconsejaría que se lo hiciera todo varón a partir de los 50 años.
E incluso si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, ya que este tumor tiene un componente hereditario, pues a partir de los 40 años empiecen a hacerse un seguimiento. Y aunque no tengan síntomas, o incluso aunque el PSA sea normal, al menos una vez al año vayan al urólogo y hagan un seguimiento adecuado, porque hay tumores que tienen un marcador tumoral bajo y se detecta por otras manifestaciones clínicas o por una exploración que lo hay. Es decir, que no todo es tan simple, pero bueno, para que tengáis una idea de básicamente en qué consiste lo que nosotros vemos, analizamos y detectamos con este marcador tumoral, con este PSA. Perfecto. Esta segunda pregunta es: ¿qué manifestaciones clínicas produce el cáncer de próstata? ¿Qué manifestaciones clínicas produce el cáncer de próstata? En el 90% de los casos, afortunadamente, son tumores localizados y por tanto asintomáticos. ¿Qué significa asintomáticos? Que el paciente no nota nada, no nota clínica ninguna. Hay pacientes que me vienen a la consulta porque en una revisión del médico de cabecera le ha hecho el PSA, ese marcador está elevado, pero él no nota nada y viene asustado, bueno, no sé qué, no tengo nada, no siento nada, pero el marcador tumoral está elevado. Eso suele ser en la mayoría de las ocasiones porque son tumores localizados en una zona concreta de la próstata que no han salido, que no están extendidos, y es el momento ideal para llegar a un diagnóstico precoz y hacer un tratamiento adecuado. Pero hay pacientes que sí que dan clínica cuando vienen a la consulta. ¿Qué clínica? Pues a lo mejor infecciones urinarias de repetición, o han notado que sangran al orinar, o al eyacular en el semen aparece sangre y se asustan muchísimo, o de pronto hacen una retención aguda de orina cuando ellos previamente no tenían dificultad misional. También pueden aparecer molestias en la zona pélvica, ya en casos más avanzados, pues dolores musculares, dolores óseos, pérdida de peso. Eso ya son casos en los que el tumor claramente no está localizado en la próstata, sino que empieza a dar manifestaciones clínicas en otros órganos y pues el paciente no ha venido antes porque o no ha notado nada, o le ha dado miedo, o no ha creído conveniente hacer una revisión urológica. Por eso insisto que es tan importante ir a hacer revisiones periódicas al urólogo, igual que la mujer va al ginecólogo, hacer un diagnóstico lo más precoz posible, aunque el paciente no tenga síntomas. A partir de los 50 años, hacerse una revisión al menos una vez al año, si hay antecedentes familiares antes, pues para que no se llegue a esta situación en el que ya no hay opción de poderle curar, sino simplemente hacer un tratamiento paliativo para mejorarle la calidad de vida, pero con un mal pronóstico y con una supervivencia mucho más acortada. Vale, esta tercera pregunta es: ¿cómo se diagnostica un tumor prostático? ¿Cómo se diagnostica un tumor prostático? Bueno, pues si tenemos un PSA elevado, tenemos una exploración física con un tacto rectal sospechoso, hay que indagar y hay que llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Cómo se hace? Con una biopsia de próstata. Generalmente la biopsia de próstata se hace con un ecógrafo que tiene un transductor especial. Es una biopsia ecodirigida. Yo habitualmente le explico al paciente, porque suelen asustarse mucho, el tema de la biopsia les asusta, si le va a doler, si le va a molestar, cómo es. Les explico que habitualmente se hace con anestesia local o sedación. Yo lo suelo hacer en quirófano, en Glideva, con sedación, para que el paciente esté tranquilo, para que no le moleste, para que se pueda hacer la prueba con tranquilidad. Y lo que se hace es que con una aguja especial, a través de ese transductor y con una visión directa a la próstata ecográfica, se va dirigiendo, la aguja va tomando muestras de voy tomando muestras de distintas zonas de la próstata que después hay que traducir al patólogo. Es decir, se va tomando muestras de un lóbulo, de otro, de la zona del ape, de la base, y se le va en un botecito a cada muestra individual poniendo al patólogo de qué lado es de la próstata, en qué zona está, para que nos diga después el patólogo si hay un tumor o no lo hay, si es un proceso inflamatorio, si hay un tumor, en qué zona, qué tipo de tumor es. Es decir, todo ese mapeo prostático, el patólogo lo debe traducir en un informe que nos diga si hay un tumor o no lo hay, qué tipo de tumor es, si es un adenocarcinoma de próstata, y ellos tienen una escala, una gradación para saber cómo de agresivo es ese tumor cuando se llega al diagnóstico de un cáncer de próstata. Se llama Gleason. Para que os hagáis una idea, generalmente se utilizan unos valores numéricos entre 6 y 10.
Un Gleason 6 significa que es un tumor de bajo riesgo, localizado. El 7 es un grado intermedio y 8-10 son tumores más agresivos, son tumores de alto riesgo, que hay que tener una precaución especial, hay que hacer un tratamiento un poquito más radical. Respecto a ese Gleason, hay que tener en cuenta que se basa también para saber qué tipo de tumores, qué agresividad tiene y cómo plantear el tratamiento posterior, pues si el PSA inicialmente es menos de 10 o si es un PSA más alto, la clínica del paciente, todo eso va a jugar una serie de connotaciones a la hora de hablar con el paciente y tomar la decisión. ¿Qué pasa en pacientes en los que el PSA está alto? Se hace una biopsia ecodirigida, como he explicado, y nos dice el patólogo que es un proceso inflamatorio, que ve que es todo benigno, pero el marcador tumoral sigue elevándose, el paciente está asustado, se hace un seguimiento clínico, por supuesto, en consulta, y en ese caso hay que plantear una rebiopsia. Previa a esa rebiopsia, es bueno hacer una resonancia magnética multiparamétrica. Desde hace unos años tenemos una prueba de imagen especial que se llama resonancia prostática multiparamétrica, que nos da información de si hay alguna zona alterada en la próstata y poder hacer una biopsia por fusión de imágenes entre ecografía y resonancia y poder ir dirigidos a esa lesión que en la biopsia previa a lo mejor no se ha visto o que ha aparecido después y ha evolucionado después, aunque el PSA previo estuviera alto. En ese caso, pues anatómicamente nos va a venir muy bien y nos va a centrar la zona que está alterada para llegar al diagnóstico definitivo y poder tratar al paciente de una forma adecuada. Vale, y por último nos va a explicar cuáles son las alternativas terapéuticas del cáncer de próstata. ¿Cuáles son las alternativas terapéuticas del cáncer de próstata? Pues depende del tipo de tumor. Es decir, en un paciente que tiene un tumor localizado, pequeñito, que es un paciente a lo mejor con una esperanza de vida de menos de 10 años, que tiene a lo mejor comorbilidades, patologías previas, en lo que una cirugía a lo mejor va a ser muy complicado o va a traer más efectos secundarios, pues se le puede plantear una vigilancia activa, es decir, una actitud de seguimiento, una actitud expectante, pero no se le propone ningún tratamiento específico. Si por lo que sea ese paciente a lo largo del seguimiento, pues el marcador, el PSA se eleva demasiado, aparece un tacto rectal en el que hay un nódulo que antes no había, pues en ese caso ya se le plantearía hacer un tratamiento un poquito más agresivo con intención de curarlo. Otras alternativas terapéuticas puede ser la cirugía en pacientes en los que son jóvenes y tienen un tumor de bajo riesgo o riesgo intermedio o alto, pues en esos casos hay que proponerle al paciente varias opciones terapéuticas. Yo creo que el paciente tiene que, en los casos en los que se pueda, tomar la decisión conjunta con el urólogo o con el médico con el que se le haya planteado. Y una de las alternativas terapéuticas habituales suele ser la cirugía, la prostatectomía radical, que es como se llama. Habitualmente se suele hacer ya laparoscópica o robótica, ya que la cirugía abierta tiene más complicaciones del tipo incontinencia urinaria, problemas de disfunción eréctil, complicaciones propias de la misma cirugía, de sangrado, de necesidad de transfusión sanguínea. Y esta cirugía pues es una alternativa bastante estandarizada y que da unos resultados muy buenos en el sentido de curación, si el paciente asume esas complicaciones que se le comentan. Pero también se le pueden plantear en determinados pacientes, según el grado de tumor, otra alternativa que también es con intención curativa y con unos resultados similares, pero más conservador, como es la radioterapia externa, que son sesiones de radioterapia previa planimetría según el tamaño de la próstata, según el paciente, pues se tiene que calcular los grados de radiación que se le van a dar localizados en la próstata y con intención de quemar, de curar ese tumor. Cuando esas dos opciones son factibles, se le plantea y el paciente decide una u otra. Hay pacientes que les asusta tener el tumor aunque esté quemado y prefieren quitarlo todo y hacerse la prostatectomía radical que os he comentado, que es una cirugía en la que se quita la glándula prostática y las vesículas seminales y hay que volver a coser el cuello de la vejiga a la uretra que queda ya libre sin glándula prostática.
Si hay pacientes que les asusta la cirugía y no quieren asumir las complicaciones, pues me encuentro muchas veces que prefieren hacer una radioterapia externa. Se les explica que también tiene complicaciones a largo plazo de sangrados, de restitis, de problemas inflamatorios en el recto, de sangrados en vejiga, problemas de disfunción eréctil, pero que suele ser algo más conservador y no tan agresivo. Y hay pacientes en los que no se le puede plantear esa elección, también es verdad. Hay otra alternativa que no he comentado que se llama braquiterapia externa, que son unas semillas radiactivas en pacientes con bajo riesgo, próstatas pequeñitas, que no suelen tener dificultad para orinar, que no tienen tratamientos previos para la hiperplasia benigna de próstata y que se ha hecho el diagnóstico de un tumor localizado. Se puede plantear esa alternativa. Son unas semillas radiactivas que se colocan en quirófano, es una cirugía de unas horas en quirófano y ingreso de un día y el día siguiente a casa, y suelen dar muy buenos resultados. Se quema también el tumor y hay que hacer, por supuesto, un seguimiento posterior. En los pacientes, como decía antes, en los que no se le puede plantear alternativas, sino que hay que darle una solución porque son tumores localmente avanzados o metastásicos, pues ahí ya hay que dirigir un poquito el tratamiento pues a paliar el dolor, a limitar ese tumor, que no se siga expandiendo, que no siga manifestándose, con, en principio, hormonoterapia, ya que estos tumores son tumores dependientes de la testosterona. Entonces el bloqueo hormonal lo que hace es que impide que el tumor siga progresando, y así mejoramos un poquito el pronóstico, mejoramos la supervivencia, mejoramos la calidad de vida. Y aparte de estos tratamientos de la hormonoterapia, hay quimioterapias orales, hay quimioterapias intravenosas. Cada vez se está investigando más, cada vez surgen nuevas moléculas, nuevos tratamientos para alargar la vida del paciente, para mejorar la supervivencia, de alguna manera para mejorar ese pronóstico que ya está mermado en este tipo de tumores de alto riesgo metastásicos y que no es como en los que comentaba antes, localizados. Pero bueno, cada vez se está investigando más y están surgiendo tratamientos nuevos que permiten mejorar la calidad de vida y alargar la supervivencia del paciente, que es el objetivo fundamental. Bueno, quiero agradecer a la asociación el haberme invitado. Estoy a su disposición para lo que necesiten. Cualquier duda que surja, pues podéis contar conmigo, y bueno, pues muy agradecida y un saludo. Bueno, pues han sido las dudas y nada, desde aquí agradecer a la doctora Raquel la claridad con la que ha contestado todas las dudas y la implicación que ha tenido en todas las jornadas todo el tiempo, a pesar de que no haya podido estar en directo. Pues muchísimas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias a Raquel en la distancia. Ya se las daremos cuando la veamos, porque la verdad que también ha sido clarísima.